América Pérez Fabián, también conocido en redes sociales en el mundo de la divulgación como Miss Plaqueta, una persona que es apasionada por la divulgación y así fue como la conocí. Nos va a hablar Sí, hoy sobre el chisme de los medicamentos, que creo que el chisme es algo que llama la atención de mucha gente y pues sí, hacer divulgación asociado al chisme creo que es un es win-win. bastante. Sí, y como resumen tenemos que te gusta el chisme. ¿Sabías que a lo largo de la historia hubo mucho chisme alrededor de los medicamentos que actualmente ocupamos? América es pasante de la licenciatura de QFB, creadora del proyecto de divulgación Miss Plaqueta, así la pueden encontrar en redes sociales, y también es defensora de los derechos de la salud. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales y forma parte de Prosa VIH, asociación que acompaña a personas que viven con VIH, miembro del grupo de divulgación Quantum Quads, que eso no lo sabía, me sorprendió mucho, pero bienvenida a Miss Plaqueta América, puedes tomarte unos segundos para saludar y la presentación empieza apenas empieces a hablar, corre el tiempo. Entonces, Ah, todo ok. tu... Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Creo que esto del tiempo es todo un reto, entonces la verdad me emociona formar parte de esto. Y bueno, pues ya voy a empezar a compartir para que igual corra tiempo. Este, uy. Entonces, en lo que les voy comentando, realmente, como su nombre le indica, el chisme de los medicamentos, ¿no? A mí me encanta mucho, mucho el chisme, la verdad. Creo que a la mayoría también, pero en especial le puse el chisme de los medicamentos porque a lo largo de varias etapas que he pasado, me han contado la historia de tales fármacos, medicamentos, etcétera. Este, Como su nombre lo indica, bueno, yo soy pasante de QFB. Si no lo saben, QFB es la licenciatura en químico farmacobiólogo. Y bueno, yo soy América Pérez Fabián. QFB es una carrera aquí en México que casi no es muy conocida en otros países. Entonces, por si las dudas de QFB, químico farmacobiólogo. Bueno, pues como les había dicho, esto es el chisme de los medicamentos y está enfocado también en lo que, pues, hablamos de la farmacovigilancia, ¿no? La farmacovigilancia, el ser farmacovigilante, buscaba o se busca también la posibilidad a lo largo de la historia de evitar contraer enfermedades, porque pues esto pues siempre ha sido la preocupación de nosotros como seres humanos, ¿no? Y bueno, esto nos ha llevado también a buscar remedios, que nos permitan mitigar, prevenir o evitar totalmente estos padecimientos que tenemos, ¿no? Entonces, pues esto se ha visto, estos empleos de terapias, de diagnósticos, etcétera, se ha buscado desde antes del siglo XX, o sabemos que es desde un inicio, ¿no? Aquí me gustaría comentarles que de la farmacovigilancia se divide también en algo llamado tecnología, y aquí vemos bastante sobre los implantes, el uso de bastones, de todos estos artefactos que vemos, que son tecnológicos, nosotros lo vemos así. Y en ellos se vio a lo largo de la historia que en el antiguo Egipto, los egipcios creían que una persona no se podía ir incompleta, o sea, si le faltaba un dedo, lo que ellos hacían era construírselo para poder momificarlo después y que esta persona pudiera llegar al más allá en lo que ellos creían. Entonces, eso es muy interesante porque pues a lo largo de la historia pues también se han hecho estas prótesis para poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Pero antes pues tenía otra función. Entonces, pues con eso se va iniciando el chisme, pues sabemos que antes también ya se hacían estos menjurjes, estos tés con las plantas que se iban o hierbas que se iban encontrando las personas, pero ahora sabemos que pueden hacer o dar un daño a nivel hepático, bueno, a nivel de hígado, de riñón, ¿no? Entonces, pues ahora sí inicia el chismecito y esto es con una de las historias que más me gustan, bueno, en realidad todas, pero con el ácido acetilsalicílico, que es algo que todos conocemos hasta la fecha. Y bueno, la historia, el chisme comienza con la familia real, los Romanov, que son los últimos zares de Rusia. Y bueno, los zares de Rusia tenían un hijo, el zarevich Alexei Romanov, que nace alrededor de 1904. Entonces, para que como que se den la idea de las fechas, que son muy importantes.
Zarevich tenía una enfermedad llamada hemofilia, que es conocida como la enfermedad real, y se dice o está muy asociada a cuando los familiares se casan, en este caso los reyes, los zares se casaban entre primos, entre hermanos, etcétera, y pues contraían esta enfermedad. Y en esta enfermedad, el Zarevich, el principito, hijo de los zares, si se pegaba, si se raspaba, pues tardaba mucho en crear un taponcito por las plaquetas, entonces no podía coagular bien también de una forma, su sangre pues corría muy rápido, o sea, era muy líquida. Entonces, teniendo este contexto, pues se enfermaba mucho también, no paraba de sangrar, pasaba por muchas situaciones médicas. Entonces llega este personaje, Rasputin, que llega y pues le mete ideas a la familia, llega, bueno, si muchos conocen la historia, pues llega, los convence, pero llega a tocar especialmente a la esposa del zar, porque por medio de movimientos mágicos de las manos, por medio de palabras mágicas y quitándole el medicamento que utilizaba en ese momento, que era la aspirina para evitar dolores, pues ven una mejoría. Entonces, pues ven esta mejoría y pues dicen, no, pues sí está funcionando la magia que está poniendo Rasputin en nuestro zar, ¿no? En nuestro zarevich. Entonces, pues ya, entonces si ustedes conocen la historia, saben que Rasputin fue una persona que logró que la familia real pues se fuera hacia abajo y que terminara en un suceso tan trágico como fue que pues los asesinaran, ¿no? Y bueno, entonces pasamos ahora al medicamento. ¿Qué pasaba realmente? Pues el medicamento fue sintetizado por allá en 1890 y tantos y sale al mercado en 1899, ¿no? Entonces, en 1904 nace el PRI, el Zarevich, y todo está bien ahí hasta que pues pasa estos sucesos de que los asesinan y es hasta 1940 que ven que el ácido acetilsalicílico tiene este efecto anticoagulante. Esto significa que como el Zarevich lo tomaba, significaba que su sangre era más líquida de lo que ya era y entonces esto hacía que pues no mejorara, o sea, sino que empeorara. Pero lo que sabemos gracias a esto es que pues sí tiene un efecto anticoagulante, pero que los medicamentos están en constante estudio, ¿no? Incluso pues hasta ahora seguimos teniendo estudios de la aspirina, de la penicilina, etcétera, etcétera. Bueno, los antibióticos, ¿no? Entonces, esta es la historia del ácido acetilsalicílico, hoy conocido como aspirina en muchos lados. Y a mí me gusta mucho porque, pues, es un parteaguas. Yo soy fiel creyente que por la aspirina, pues, pasaron estos sucesos, ¿no? Y esto lo dijeron, no, el Cervich tomaba ácido acetilsalicílico en un documental que pueden encontrar en Netflix y desde ahí me piqué más a conocer más del chisme de este fármaco. Entonces, pues después tenemos en la Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra Mundial tenemos a Alexander Fleming, que pues ya sabemos que él encontró a la penicilina, pero aquí hay dos chismes. La primera es que se cuenta que Alexander Fleming un día dejó en su laboratorio todo tirado, hacia sus medios de cultivo, etcétera, etcétera, pero los dejó ahí tirados. Y resulta que, pues cuando regresa de sus vacaciones plácidamente, nota al hongo penicillium que está haciendo la resistencia, no encontré una foto del honguito, pero está haciendo la resistencia y entonces ahí empieza él a investigar gracias a todo lo que dejó ahí tirado y dice, ay, qué interesante. Pero la siguiente historia que marca aquí es sobre cómo fue el uso de la penicilina. Si bien no podían estar llevándoles la penicilina, se dieron cuenta que cuando inyectaban la penicilina hacía su función, pero también salía en un 90% por medio de la orina. Entonces lo que hacían era filtrar la orina, sintetizar la orina para poder retener penicilina otra vez. Y esto lo encontré en el libro muy interesante, si ustedes lo quieren leer, El emperador de todos los males, que habla de toda la historia sobre las quimioterapias enfocadas pues, totalmente al cáncer, ¿no? Entonces, esto también es una historia muy, muy interesante de saber cómo tenía penicilina en la Segunda Guerra Mundial, porque pues no, la gente no podía entrar, los médicos no podían entrar así por así no entrar y salir por medicamentos.
Y bueno, pasamos a otra historia que todos conocemos, el paracetamol, eh, el acetaminofén. Y bueno, es la vieja confiable para todos y sobre todo fue una vieja confiable cuando fueron temporada de vacunas por COVID y los síntomas que se presentaron gracias a esta. El acetaminofén o paracetamol pues apareció en 1950, pero se empezó a comercializar así como lo venden ahorita, desde 1960 hasta 1970. Sin embargo, como les había contado, todos los medicamentos siguen en constante historia, en constante estudio, y pues lamentablemente, gracias a que no había tantos estudios y la gente abusó de lo que sucedió es que mucha gente tenía hepatotoxicidad, que significa que su hígado pues estaba ahí trabajando más y se estaba intoxicando por todas estas situaciones y lamentablemente pues esto llevó a que varias personas murieran porque su hígado se intoxicó de tanto paracetamol, ¿no? Y actualmente sabemos que, como decía Paracelso, la dosis hacia el veneno. Entonces, esto es muy importante porque igual hasta la fecha seguimos abusando, ya hay varias leyendas que dicen pues no abusar de ese medicamento, sin embargo, pues lo seguimos haciendo, ¿no? Y más en estas temporadas. Entonces son cosas que uno cree que no pueden pasar porque son medicamentos que pues venden en la esquina de la casa, venden en cualquier lugar, pero siempre hay que tener cuidado y repito, como decía Paracelso, la dosis hacia el veneno. Y bueno, ya estoy casi por terminar los chismes más relevantes. Este es el el hito más relevante de la farmacovigilancia, y esto es por la talidomida. La talidomida, muchos la deberán conocer si están en el mundo de la farmacia, farmacovigilancia, etcétera. Bueno, la talidomida fue sintetizada en el año 1954 y es muy interesante porque la talidomida, al ser sintetizada, fue lanzada como un medicamento para evitar las náuseas matutinas en un embarazo, ¿no? Entonces, este medicamento se lanza en Alemania, no, en Alemania y se manda a Canadá. Y en Canadá se empieza a distribuir, las mujeres embarazadas lo empiezan a adquirir, lo empiezan a tomar y ya. Entonces pasan años y se dan cuenta que empiezan a nacer bebés con, pues, efectos teratogénicos, pero no lo asimilaban, o sea, no sabían por qué. De hecho, hay comunidades en Canadá donde varios niños, pues, viven bueno, ya adultos viven con los efectos teratogénicos, pero sí eran relacionados con la talidomida, simplemente que, pues, no sabían. ¿Qué pasaba? Eh, Quienes sintetizan la talidomida buscan lanzarlo a Estados Unidos, y en Estados Unidos la doctora Frances O'Kelsey dice, oigan, pues acabo de salir de la maestría, quiero trabajar, le dicen, sí, vete a la FDA, y ella como, sí, muy fácil, le dicen, va a ser bien fácil, tú nada más vas a firmar, vas a decir sí, que entra a Estados Unidos y ya. Pero resulta que pues ella tenía pues muy bien establecidas lo que es los estudios del medicamento. Entonces, cuando le llega lo de la talidomida, le dice, ve y no tiene los estudios completos, ve que no se han hecho pues en ese entonces estudios con animales de laboratorio y pues dice, oigan, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué está pasando con esta situación? Y dice, no va a entrar hasta que se le hagan sus estudios pertinentes. Fue víctima de sobornos, fue víctima de, pues, personas que estaban intentando, como, ya, entra, que entre, o sea, ¿qué te afecta? Pero pues a la par ya se empezaban a hacer estos estudios en otros lados del mundo, como lo era Canadá, y estos estudios llegan a la doctora Frances Holman Kelsey, que al final se da cuenta que es gracias a esto. Entonces, gracias a que la doctora Frances Holman Kelsey dice no, es que se evita que la talidomida sea distribuida para evitar las náuseas matutinas en Estados Unidos. Y esto evitó que muchas personas, pues, no tuvieran efectos teratogénicos, además de evitar casos como la muerte, porque en Canadá, pues sí se reportaron alrededor de 8,000 a 10,000 personas que tuvieron este efecto, que si bien no es el número, es bastante para personas, para niños, ¿no? Y bueno, actualmente pues se ocupa como tratamiento para lepra o ciertos tipos de cáncer, obviamente pues tiene sus restricciones como mujeres embarazadas. Y bueno, aquí es un poco más
enfocado en México. En 1989 nace este programa de notificación voluntaria para la sospecha de reacciones adversas a medicamentos. Esto quiere decir que desde 1989 en México se puede ir a la COFEPRIS a comentar que los medicamentos nos están haciendo daño. Entonces, esto no se sabía y todavía no se sabe, es algo que pues debería hacerse más viral, ¿no? Para que las personas puedan comentar si un medicamento les está afectando de alguna forma, que no es normal. Entonces, estos estudios continúan para que los efectos sean menores o no existan, que es un poco imposible. Pero eso es lo que se busca con estos estudios. Y bueno, me gustaría ya terminar con esto de la automedicación y la prescripción. La automedicación y la autoprescripción son dos cosas un poco diferentes, pero un poco iguales. La automedicación es mala, sí, pero la autoprescripción es peor porque además es ilegal. La automedicación es este proceso donde pues una persona ingiere o se administra una fórmula farmacéutica, sí que no necesita prescripción y a veces ayuda a no atosigar lo que es el sistema de salud que tenemos. Es decir, si tenemos un dolor de cabeza, no podemos, y no nos dejan ir a un centro de salud, a el conocido IMSACA en México. Entonces, para no atosigar, pues podemos continuar con la automedicación. No es buena porque, como les dije anteriormente, puede llevar efectos si se abusa, ¿no? La dosis hace el efecto. Entonces, la autoprescripción es esto ilegal donde pues tú robas las hojas de los médicos y haces una prescripción y la llevas. Entonces eso es totalmente ilegal y solamente contribuyes porque normalmente son medicamentos que necesitan una receta y por algo la necesitan, como por ejemplo para evitar la resistencia antimicrobiana, donde, bueno, ahora sabemos que la resistencia antimicrobiana pues está llegando a sus límites donde ya no va a ser posible, ya no tenemos antibióticos y además se ha visto que no solo las bacterias están haciendo resistencia, sino también los hongos. Entonces, bueno, los microhongos. En la facultad donde estoy se ha notado que varios microhongos están haciendo resistencia. Entonces, pues es muy importante no abusar ni de los antibióticos ni de los antifúngicos. Esperemos que en un futuro los parásitos tampoco hagan resistencia, porque si no estamos perdidos, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte, porque bueno, estos son programas especializados en Singram, se refiere a un sistema que recolecta medicamentos aquí en México, recolecta medicamentos caducados, sus residuos, envases. Entonces, si son de México, pueden acercarse a Singrem o buscar en la página de Singrem su contenedor más cercano, porque no los podemos tirar a la basura, ya que esto puede generar que los falsifiquen y que puedan, no, eso sí nos puede hacer daño, ¿no? Porque son fórmulas farmacéuticas que no llevan todo lo que indica COFEPRIS y nos puede hacer daño a nuestra salud y a los que nos rodean. Y bueno, seamos todos farmacovigilantes. Y eso es todo. Muchas gracias. Me quedo con ese mensaje de final. Deseamos todos farmacovigilantes. Yo, al menos en mi caso, siempre estoy cuidando que mis familiares sí cumplan, al menos con los antibióticos, como hablábamos esto de la Sí. resistencia antimicrobiana. Y ahora que mencionas esto de resistencia a los antifúngicos, y justo el otro día estaba pensando de qué pasa con los parásitos, ¿no? Porque al menos en México hay estas campañas de desparasítate 2 veces al año o cosas así, y no sé qué efecto tenga eso sobre los parásitos si estamos tomando esta dosis. Pues actualmente no se ha demostrado que los parásitos tengan una resistencia realmente, y de hecho estas campañas se hacen más porque eh, por las estadísticas de contaminación en diferentes lugares. Por ejemplo, en México solemos comer mucho afuera, en calles. Yo creo que, bueno, yo creo que en todas partes, ¿no? En todas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, el contacto con estos, ya, por ejemplo, Enterobius vermicularis, que es un parásito que necesita que una persona se rasque el ano y que no se lave las manos para dispersar estos huevecillos. Entonces, si una persona que se rasque el ano cocina, ya dejó ahí los huevos, y esto hace que la persona que los ingiere pase por ese ciclo, que los trague, se haga ahí su nidito,
que el parásito vaya a la luz, que es en el recto ano, y ya que otra vez la persona se rasque, y así es una cadena muy, muy grande. Entonces, no tienen como tal lo de la resistencia, no se ha demostrado, bueno, la verdad no he visto estudios, pero pues sí se sigue en dosis pequeñas, dependiendo del antiparasitario. Y tampoco se abusa tanto como de los antibióticos, que es como que Sí. te da algo y ya te tomas un... Bueno, mucha gente hace eso, que para infecciones virales se toman antibióticos. Sí, Y de hecho, pues aquí en México también, aunque está mucho la campaña, no es que la gente realmente se desparasite, ¿no? O sea, solo está la pantalla, la campaña ahí, pero sí, sí, hay poca gente. desparasítense, es bueno. Y bueno, la lección de hoy, dices Aire, es lavarse las manos y no rascarse el ano, o lávense Sí, las manos después de rascarse el ano. sí, Eh, y la interesante historia de todos los medicamentos que tenemos actualmente, los más conocidos. Sí, mi duda por ahí chistosa fue que si paracetamol se llama paracetamol para Paracelso o no tiene nada que ver, fue casualidad. Ah, no, fue casualidad, el paracetamol, sí, o sea, su nombre así original ahí farmacéutico es acetaminofén. Entonces, pues lo de Paracelso, pues sí, sí fue muy, muy ahí, muy gracioso que coincidiera. Muy ad hoc, paracetamol y Sí, que ¿Alguien para, tiene más preguntas por ahí? ¿Otros chismes en en pues los hay com- muchos, pues hay muchos chismes realmente, o sea, les digo, a lo largo de toda esta trayectoria, se van conociendo, por ejemplo, la lucha de los opioides en Estados Unidos, donde donde una persona pues empezó como a lucrar con estos opioides y empezó a decirle, sí, esto te va a hacer sentir mucho mejor, no necesitas un paracetamol, no necesitas nada de eso. Pues la gente se fue volviendo adicta cuando, de hecho hay una serie, de hecho, una serie muy buena, La lucha de los opioides, creo que sí se llama. Pero hablan mucho de que gente abusaban de las farmacéuticas, iban y les decían a los médicos, no, esto es mucho mejor, les va a quitar el dolor, y hay super estudios y no había nada de estudios, ¿no? O sea, no era realmente, estaban lucrando, y entonces al final no se quisieron hacer responsables de tanta gente que se volvió adicta a los opioides, de tanta gente que murió por esto, porque la lucha de los opioides, pues sí, sí, los opioides para no sentir dolor. Si vieron Doctor House, pues él era adicto a un opioide, entonces estas situaciones, ¿no? ¿Qué otro chisme? Pues creo que a la mente se me viene solamente ese. Y ese, o sea, todo fue porque faltaron pruebas de laboratorio, pruebas Sí, clínicas y te sí, saltó. o realmente darle el tiempo de decir, a ver, espérense, sí sirve, pero hay que hacerle este estudio, o este estudio indica que, ¿saben qué? Están la gente o las ratas de laboratorio están pues generando adicción, ¿no? Entonces, algo anda aquí mal. Por favor, a ver, stand-by, hay que dejar esto en stand-by. Sí, y sobre todo en términos de efectos a largo plazo, que creo que no siempre da, sobre todo por cuestiones de burocracia y todo, como que no da el tiempo de hacer. Por ejemplo, salió este medicamento, vamos a hacer un estudio 10 años, ¿qué pasa si consumes esto por 10 años? Como que no dan esos tiempos, ¿verdad? Solamente se lanza al Sí, mercado y se espera a ver que no haya... sí, las farmacéuticas, sobre todo en Estados Unidos, que bueno, vienen siendo muchas veces las mismas de acá, eh, sí luchan a veces con eso. De hecho, pues sí, no completan los estudios ahora porque tienen que, por todas las leyes de farmacovigilancia que existen, pero muchas veces sí tratan como de, ay, tiene muchos efectos adversos, ay, no, no sé. Por ejemplo, el ejemplo más claro es que aquí en México, si ustedes tienen una cajita de cualquier fármaco, medicamento, como lo quieran llamar, eh, atrás viene la leyenda: si usted presenta efectos adversos, favor de enviar un correo a, y marca el correo de la COFEPRIS, que es quien rige aquí, es como la FDA de acá en México. Y esto, si ustedes mandan, pues les van a decir, ok, ¿qué te pasó? Pero antes solamente tenían el correo de la empresa, que de la farmacéutica. Y las farmacéuticas no hacían caso como tal realmente. Entonces, por eso se buscó que estos correos llegaran a la COFEPRIS, que es la empresa que rige, y no realmente a la farmacéutica, porque a las farmacéuticas no, pues no les hacían caso, solo los visteaban. Lo voy a escribir en mi máquina de escribir invisible. Sí, 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 sí. Desesperanza dice, lo correcto es hacer un estudio antes de administrar un antiparasitario como un antibiograma. El Chompita nos pregunta qué opinas sobre el Ritalin. Eh,
Pues creo que debe ser administrado en dosis correctas y que pues su venta también está haciendo un descontrol por, bueno, cuando hay, porque también tenemos desabasto de medicamentos. Eh, sí, está siendo muy ilegal su venta y la venden para otros fines. Usos Entonces, recreativos. Creo que, no sé si era el Ritalin, que había como un challenge en alguna red social que sí, sí, había sí. muerta. Sí, creo que sí, pero igual lo ocupan personas que pues necesitan concentrarse o que cosas así, pues eso no está bien. Si no lo ocupan, nada más les van a hacer daño a sus neuronas, su hígado, su riñón. Así Entonces, la es. moraleja solo usen lo que Sí, necesiten. ¿qué opino? Pues no estoy en contra de los medicamentos. Realmente si nosotros lo necesitamos, eh, acorde, seguir las dosis que nos recomienda un médico, aparte de las terapias. Ujú. Muy bien, por aquí teníamos otras preguntas más. Eus dice, me ha pasado que algún medicamento funciona muy bien y luego lo sacan del mercado. ¿Lo sacan porque en realidad hacía daño o porque sí funcionaba? Pues muchas veces es porque muchas veces notan que pues no es redituable, o sea, eso tiene que ver a veces con la empresa, con la farmacéutica, y sí, sí pasa con los medicamentos. A veces los sacan porque no los pudieron seguir vendiendo, o lo pueden encontrar en su forma, venció la patente, entonces pueden encontrar ahí no el original, lo que es conocido como patenta, y el genérico. A lo mejor ahí está. No te escucho. Estoy muteado. Si hablamos de marcas, al final de cuentas son productos, ¿no? Entonces tenemos que están sujetos a los mismos problemas que pueden tener otros productos como distribución, cuestiones Sí, legales, cuestiones de marca y demás. Sai menciona que aún los que necesitamos también producen daños a hígado, riñón y hasta dientes. Entonces es cuestión de sopesar el sí, beneficio y el sí. costo. Por eso lo mismo de Parcels, la dosis hacia el veneno. Y si seguimos abusando, aunque sabemos que necesitamos tales medicamentos, pues es Sí. ir El que verificando fabrica qué no está lo pasando. consume, dice Lucifer Asa. Y Sai tiene otra pregunta, dice si recomiendas tomar medicamentos aún después de estar ya caducados o todos en el mundo zombie morirán por medicamentos expirados. No, los medicamentos, si obviamente te lo tomas después de un año, 2 años, pues ya te van a, no te hacen daño como tal. Eh, Algunos sí, dependiendo de la sal, o sea, el ingrediente activo, pues sí se puede ahí transformar cosas de química orgánica que no soy muy buena. Pero en realidad las farmacéuticas hacen que sus conservantes puedan durar poquito más después de la fecha de vencimiento. Obviamente va a funcionar, va a ser no tan funcional al 100, al 99, va a ser un funcional al 80, si se tienen en condiciones adecuadas de temperatura, almacenamiento, si estaba en su empaque primario y secundario, ¿no? Si no, si era un medicamento que pues a lo mejor se debilita con la luz, y lo tenía de la luz, pues ya no va a funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, pues sí se podría, pero no lo recomiendo más de un año, porque pues sí podría, dependiendo de la sal, dependiendo del medicamento, puede ser dañino, pero en realidad no. Un paracetamol después de 2 años pues, no te haría nada. Ujú. Entonces estamos hablando que en un supuesto apocalipsis zombie tenemos como una ventana de unos 2 años para resolver todo y pues Uno, volver uno. a volver a andar a la sociedad. Así muy ahí, pues, muy apocalipsis zombies, y yo creo que sí. Comentaban, creo que en una, que ojalá no, dijeron en la primera o la segunda charla de Last of Us. Pues yo, si pasa algo ese suceso, yo sí ahí me tomaría los medicamentos. ¿Y tienes algún chisme que nos quieras compartir del ibuprofeno que era mi favorito hasta enterarme que no es tan bueno? Sí, porque ese también daña mucho ahí los órganos, los órganos. No, del ibuprofeno creo que no, creo que todo ha sido muy tranqui con él. Se ha portado bien, se ha portado muy bien el ibuprofeno a lo largo de la historia. Solo que hay que tomarlo, no necesariamente así como súper estricto, pero no abusar de él porque sí te puede dañar el estómago, te Ujú. puede dañar el intestino, entonces pues te puedes Sí, sacar de un dolor así que tengas en un momento, pero pues si no. sí, de hecho, Ah, cualquier medicamento, lean su cajita la gente no está acostumbrada a leer empaques.
de hecho, nada más a tomarlo. Entonces lean sus empaques porque muchos de los medicamentos que dañan estómago, que, bueno, dañan estómago, es porque necesitan una comida antes o estar comiendo con el medicamento, porque pues son muy ácidos y arde el estómago, como los antibióticos. Me imaginé una pastilla gigante comiendo al lado de mí, una hamburguesa antes. Sí, como de, a ver, yo te espero, yo te espero. Sí, eso es interesante. A mí me hacen burla porque a mí me gusta leer los empaques de atrás. Es como, Sí, "Ya, eh, me lo dan así, toma, léelo". Pero pues sí, es interesante. Y uno descubre una que otra palabra difícil de pronunciar para lenguajes de... para sonar rimbombante. Sí. Para un concurso de letreros sería... Sí, Ah, dele. ya se me está acabando la lengua. Porque ya estamos llegando casi al final. Entonces te doy unos segundos más por si quieres despedirte, dar redes sociales o... Ok. Pues pueden seguirme. Bueno, pues muchas gracias primero por este espacio. De verdad, muchas gracias por hacer estos espacios. Son muy útiles para compartir datos curiosos de mucha gente que vemos ahí. Y pueden seguirme en mis redes sociales, todos como @misplaqueta, MISS plaqueta. Y también colaboro con Quantum Quads y también con Prosavi VIH. Vamos a andar ahí en el Pride aquí en México haciendo unas cosas muy maravillosas. Entonces, si quieren acompañarnos en la Ciudad de México para el Pride, pues ahí vamos a estar. Y muchas gracias. También Prosavi, Prosa VIH México, en todas las redes sociales para lo que gusten y podamos apoyar personas que viven con VIH. Ahí estamos. Genial, haces demasiadas cosas, pero aún así te voy a invitar al blog por si tienes un Sí, momento sí, sí, de agenda para cuando que gusten. puedas compartirnos tus chismes de los Sí, medicamentos. sí, sí, sí. Espero les haya gustado y cualquier duda, aclaración, queja, ahí ando. Muchas gracias.